estar trabajando hoy en nuestros encuentros con Jesús. Hoy se llama la interrupción. Interrupciones, benditas interrupciones. ¿Cómo reaccionamos cuando algo nos interrumpe en nuestro día a día? Hoy va a ser un día de muchas preguntas. ¿Cómo reacciona usted cuando algo lo interrumpe en su comodidad, en su día a día? ¿Qué me cuenta? ¿Cómo reacciona? ¿Se enoja? ¿Le da ansiedad? ¿Se enoja por acá? ¿Se incomoda? Por acá no les pasa nada. Bueno, Linita y yo, como saben, la semana pasada nos fuimos de vacaciones. Unas vacaciones planeadas más o menos desde el año pasado, con toda una logística, usted no tiene idea. Recogidas, llegadas, hotel, comida, todo estaba fríamente calculado. Todo. Teníamos una agenda, todo. No había nada que se saliera del presupuesto o de la organización. Todo estaba fríamente calculado para evitarnos sobresaltos. Y primero porque era su primer viaje fuera del país y porque a mí me gustan las cosas organizadas. Resulta que pocas horas antes de salir de viaje nos avisan de la aerolínea que nos han cambiado el vuelo, que ya no salíamos de una ciudad sino de otra. Y tú te preguntas, ¿te molestas? ¿Te enojas? ¿Te pones ansioso? ¿Te preguntas? Mucha gente lo ha hecho, ¿por qué a nosotras? O sea, ¿cómo es posible que ahora tengas que hacer otra cosa? O sea, ¿será que ya mejor no? Satanás se metió, ¿sí? Te haces muchas preguntas cuando algo así te pasa. Dices, ¿nos detenemos? ¿Seguimos? ¿Avanzamos aún en medio de esto? ¿Dios sí lo quiere? O sea, te haces múltiples preguntas. ¿Le pasa eso cuando usted tiene una interrupción? Salen todas nuestras emociones a flote. Rabia, enojo, tristeza, preocupación, ansiedad, cuando esas cosas pasan. La vida de los seres humanos está llena de interrupciones, de frustraciones, de inconvenientes, de eventos inesperados. Las cosas se rompen, pasan accidentes, uno pierde documentos importantes, se le roban el teléfono, pasan cosas, ¿cierto? O el día en que ese mes que uno no tiene dinero, se dañan electrodomésticos. ¿Alguien le ha pasado? Como que, no, este mes no me pase nada, no sé, hay que cambiar la llanta, Señor Jesús, ¿sí? O sea, la vida está llena de ese tipo de cosas. A veces llegan noticias de situaciones de salud que uno no esperaba y que le cambian los planes que uno tenía. El problema por lo general no es que la vida esté llena de interrupciones, sino cómo reaccionamos nosotros ante ellas. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Muchas veces nos centramos tanto en la interrupción que nos desenfocamos de Dios. Estamos tan centrados en ese problema que estamos teniendo que nos desenfocamos de Dios. Y es ahí cuando sale toda nuestra vulnerabilidad, nuestra humanidad, y entonces culpamos. ¿Ha culpado usted a otra persona en medio de una interrupción? Yo le preguntaba al Señor, porque a veces tengo la tendencia o tenemos la tendencia de pedir perdón culpando al otro. Ahora le explico. Por ejemplo, tú te enojaste por alguna situación y tú dices, es que lo siento por haberme enojado, pero es que tú... O sea, pedimos el perdón culpando a otros. Sale todo esto y la interrupción. Si hubiese cerrado la puerta, yo no me hubiera enojado. Entonces, tendemos a hacer eso. Brota nuestra humanidad. Nos sentimos miserables, nos sentimos culpables, nos enojamos por eso. Mire, y aunque estas interrupciones parecen una casualidad en nuestra vida, yo podría decir que están pensadas por Dios. Yo decía, Señor, nuestro viaje estaba tan organizado, y Dios lo miró y dijo, ¿qué tal si le ponemos algunas cositas para que aprendan? O sea, Dios vio tanto orden y dijo, yo creo que este es un escenario perfecto para aprendizaje y transformación. Así como nos pasa en nuestro día, Dios nos ve y dice, necesitan aprendizaje y transformación en el día de hoy. Entonces ciertos eventos nos van a ayudar a eso.
Cuando estas interrupciones pasan, como sale a flote muchas de nuestras cosas, sale a flote nuestra humanidad, nuestra vulnerabilidad, entonces salen a flote las áreas que necesitan tener otro color. Que sí necesita tener más paciencia. Viste que si te das cuenta que salen a flote muchas cosas que necesitamos trabajar y Dios lo utiliza para que nuestro carácter se parezca más al de Jesús. Cuando vemos a Dios en las interrupciones en nuestra vida, cuando tú y yo vemos en todos estos eventos que tenemos, porque cada uno de nosotros está experimentando algo particular, cuando vemos a Dios en ello, entonces vamos a aprender a confiar en Él. Vamos a aprender a obedecerle de una manera más profunda, vamos a aprender a amar con mayor libertad y vamos a vivir el verdadero evangelio. O sea, el evangelio se vive con interrupciones. Bueno, usted y yo tal vez no estamos llamados a ser los que vamos a ir a enfrentarnos en el circo romano con los leones, como los cristianos del primer siglo. No somos los llamados a hacer una barca para salvar el mundo. No somos aquellos que van a cruzar el Mar Rojo con una vara. Tal vez no somos los llamados a llevar a nuestro hijo en sacrificio al monte Moriah. Algunos padres de adolescentes dirían, bueno, sería bueno. Pero, listo. O sea, nosotros no somos los llamados a eso. Pero son esas pequeñas interrupciones en nuestra vida las que nos van a revelar lo que necesitamos moldear para que Cristo se glorifique en nosotros. O sea, esas son nuestras batallas. De pronto no es abrir el Mar Rojo, pero es la batalla de se dañaron los electrodomésticos y no hay plata. ¿Sí? Esas van a ser nuestras batallas. O hay una noticia de dificultad en casa, ¿cómo la enfrentamos? Vamos hoy a mirar unos dos personajes, cómo reaccionaron estos dos personajes frente a unas interrupciones que la vida les trajo. Vamos a ir todos a la palabra, Lucas capítulo 8, versículo 40, a partir del versículo 40. Cuando todos estén allí, listo, estamos allí. Dice, cuando Jesús regresó, la multitud lo recibió con alegría, pues todos estaban esperando. Llegó entonces un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este hombre se arrojó a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, pues su única hija, que tenía como 12 años, se estaba muriendo. Mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo, la multitud lo apretujaba. Una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias y había gastado en médicos todo lo que tenía sin que ninguno hubiera podido curarla. Se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Al instante su hemorragia se detuvo. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Todos negaban haberlo tocado, así que Pedro y los que estaban con él le dijeron, Maestro, son muchos los que te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, yo sé bien que de mí ha salido poder. Cuando la mujer se vio descubierta, se acercó temblorosa y se arrojó a los pies de Jesús y delante de todo el pueblo le contó por qué lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Entonces Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Mientras Jesús hablaba, alguien de la casa del jefe de la sinagoga llegó a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Jesús oyó esto y le dijo, no temas, solo debes creer y tu hija será sanada. Jesús entró en la casa y no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Jacobo y Juan, y los padres de la niña. Todos estaban llorando y se lamentaban por ella, pero él les dijo, no lloren, que no está muerta sino dormida. La gente se burlaba de él, pues sabían que la niña estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y con fuerte voz le dijo, niña, levántate. La niña volvió a la vida y enseguida se levantó y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que no dijeran a nadie nada de lo que había sucedido. Amén. Este evento muy particular y muy hermoso, quizás uno de los pasajes que uno le emociona mucho. Jesús viene de haber sido rechazado por los gadarenos. ¿Recuerdan ese encuentro donde Jesús se encuentra con el endemoniado y ellos lo echan del pueblo? ¿Lo recuerda?
porque posiblemente le podían dañar el negocio de los cerdos, ellos lo echan. Jesús viene de allá, la parte occidental del lago, hacia Cafarnaúm, dicen algunos de los escritores. Jesús va hacia allá y hay una particularidad de este evento. Un hombre salió al encuentro de Jesús, un hombre importante, un líder religioso. Este era un encuentro importante para Jairo. El nombre de este hombre significaba a quien Dios ilumina. Este hombre estaba experimentando una interrupción en su vida. Su hija estaba muriendo. O sea, este hombre importante en la sinagoga, líder religioso, o sea, pero acá había llegado una interrupción a su vida. Su hija estaba muriendo. Y por eso él decide ir a buscar a Jesús y le pide que vaya a su casa. Por otro lado, tenemos, mientras este hombre está interrumpiendo a Jesús, llega una mujer de la cual no sabemos el nombre, no dice. El de Jairo sí, porque Jairo era un hombre importante, la mujer X. Pero esta mujer tal vez no tenía vida social, no tenía muchos amigos, incluso su propia vida, su existencia era un martirio, porque ella era rechazada por su enfermedad, porque era flujo de sangre. O sea, la gente no quería acercarse a ella porque era considerada inmunda o contaminada. Pero ella nos va a mostrar cómo enfrenta esta situación. Entonces, nos preguntamos ante estos eventos o circunstancias, interrupciones, ¿cómo actuarían estos personajes? ¿Cómo actuaría yo si estuviera en la misma situación de Jairo y si estuviera en la misma situación de esta mujer? ¿Cómo enfrentaría yo estos eventos? ¿Qué aprendizajes vamos a tener nosotros esta mañana de esa circunstancia que está pasando? O sea, estas interrupciones en la vida de estas personas, ¿qué nos enseñan a nosotros para saber nuestras interrupciones? ¿Qué le enseñan a otros? Me impresionaba esta mañana que Filipenses decía, Pablo decía, lo que me ha sobrevenido es bueno porque ha permitido el expander el evangelio. Entonces imagina que uno puede decir, no, esto que me vino, gloria a Dios que me vino, porque gracias a esto que me vino, entonces la gente está glorificando al Señor. ¿Sí? O sea, Pablo había experimentado otra forma de ver sus interrupciones. Y a veces a nosotros nos cuesta, a todos nosotros nos cuesta las interrupciones que tenemos en nuestra vida, verlo como Dios está glorificando en esto. ¿A cuántos le cuesta como a mí? Entonces, ¿qué aprendemos esto? Primero, ¿con qué actitud estoy esperando que Jesús venga a mi casa y a mi vida? Me encanta pensar, Jesús viene rechazado de los gadarenos, pero dice que este pueblo lo esperaba con gozo. O sea, aquellos lo echan fuera y esto lo estaba. ¿Cómo lo estoy esperando yo? ¿Cómo estoy recibiendo a Jesús en mi corazón? ¿Con gozo, con alegría? ¿Cuáles eran las expectativas acerca de Jesús de esta gente? No sabemos. ¿Estarían expectantes de que Jesús les compartiera el mensaje del reino? ¿Lo estaban esperando con gozo porque Jesús los iba a liberar del yugo del imperio romano o porque tenían curiosidad por los milagros? No sabemos, ¿cierto? El texto no nos dice. Lo que sí nos dice es que esta gente lo estaba esperando con gozo, con alegría. Viene Jesús, ¿cómo lo espero yo? Entonces va a ser la pregunta, ¿qué expectativas tengo yo? ¿Estoy emocionado esperando que Jesús intervenga en mi vida? Interven Jesús en mi vida. ¿O tengo recelo, qué tal que Jesús meta la mano y la cosa se complique? ¿Sí? ¿Cómo lo estoy esperando? ¿Tengo gozo de recibir a Jesús porque creo que me va a hacer un milagro, me va a prosperar, o tengo gozo de recibir a Jesús porque es Jesús? Hoy es el día de preguntas. Yo quiero pensar que el pueblo lo estaba recibiendo porque anhelaban escucharlo, porque anhelaban sentarse a la mesa con él, porque anhelaban escuchar su mensaje, porque querían conocer, querían descubrir que él era el camino al Padre. Quiero pensar eso. Y quiero pensar que nosotros tenemos el mismo anhelo,
El mismo anhelo de sentarnos con Jesús a la mesa, de que Él sea nuestro consolador, nuestro abrigo, y que no sea solamente el deseo de que Jesús venga a mi vida solo para que me haga un milagro o me saque este momento de la dificultad. Porque mire, uno se pregunta, ¿por qué a veces nos acercamos a Jesús en medio del dolor y lo abandonamos en medio de la alegría? ¿No se han hecho esa pregunta? O sea, yo digo, ¿por qué? Porque solo lo recibieron con gozo porque podía quitarles el problema. Pero muerto el perro se acabó la rabia. O sea, apenas se solucionó el problema, se me acabó el gozo por Jesús. Entonces, la pregunta nos vamos a hacer, ¿cómo estoy recibiendo a Jesús en mi corazón? ¿Estoy gozoso independientemente de si mis circunstancias cambian o no? Porque es Jesús. Y lo más importante, miren, el pueblo lo recibió con alegría y sí recibió lo que estaban anhelando. ¿Por qué? Porque experimentaron 2 milagros extraordinarios. O sea, uno cree que esos eventos fueron privados, no, pero yo me imagino, usted sabe que nosotros somos curiosos. Y cuando Jesús iba caminando y dice que había mucha multitud y la mujer lo toca, todos estaban pendientes de lo que estaba pasando, cómo iba vestida la mujer. Usted si pudiéramos entrevistar a alguien de la escena, la mujer llevaba tal cosa puesta y así nos darían el detalle. Entonces, ¿qué podemos saber nosotros? Que la gente recibió lo que anhelaba su corazón. ¿Y qué anhelaba su corazón? Experimentar a Jesús. Y vieron el milagro de la mujer, del flujo de sangre, y vieron la resurrección de esa pequeña. 2 cosas. O sea, cuando nosotros recibimos a Jesús con gozo, ¿qué vamos a experimentar? Cosas extraordinarias en nuestra vida. La palabra de Dios nos dice en Romanos 8:32, si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no hará de darnos también junto con el Hijo todas las cosas? O sea, anhelamos a Jesús, Dios nos va a dar con Jesús todas las cosas. Entonces, primero, ¿cómo estoy recibiendo a Jesús en mi corazón? ¿Tengo gozo porque Jesús va a llegar a mi vida, porque está en mi casa? ¿Tengo ese gozo? ¿Tengo temor? La segunda pregunta que nos vamos a hacer, ¿y nuestro orgullo qué? Vamos a ver, ¿cuántos pueden levantar la mano y decir, yo a veces lucho con el orgullo? ¿Qué me cuesta entregar? ¿Qué me cuesta entregar? El texto remarca algo muy importante. El texto dice que Jairo era un líder de la sinagoga. Y el hecho de ser el líder de la sinagoga quiere decir que tenía influencia, poder y podría tener hasta una muy buena posición económica. ¿Por qué? Porque una religión, una comunidad basada en la religión como el pueblo judío, ser el líder de la sinagoga significaba un alto cargo, estatus. Pero cuando esta circunstancia, cuando esta interrupción llegó a su vida, cuando su pequeña de 12 años está muriendo, él descubre cuál realmente era su prioridad. Hasta ese día la prioridad de Jairo era el templo, ser líder de la sinagoga. Pero cuando esa interrupción llegó a su vida y su hija de 12 años está muriendo, su prioridad cambia. Ya no es Jairo el líder de la sinagoga, eres Jairo el papá. Jairo descubre cuál es su verdadero llamado. Su verdadero llamado no era ser el líder de la sinagoga, era ser el padre de esa pequeña que está enferma. Y entonces Jairo decide que me importa. Recuerde que Jesús no era aceptado por el pueblo judío, por los líderes. Al Jairo ir a buscarlo, rendirse a sus pies, o sea, está dejando su ego, su orgullo, su título, su posición, todo por eso. O sea, deja a un lado todo eso con tal de que Jesús entre a su casa y pueda traer sanidad. Y ¿será que yo estoy rindiendo toda mi vida a Jesús para que Él haga su obra? Preguntas, no tiene que responder. ¿Será que mis prioridades están invertidas algunas veces?
¿Será que a veces mi trabajo tiene mayor prevalencia en mi corazón que mi familia? O sea, preguntas. ¿Será que la circunstancia que estoy viviendo está tratando de decirme eso? Que a veces una interrupción que Dios nos pone en la vida o que se presenta en nuestra vida para decirnos, no está tu atención puesta en lo que debe estar. Por más de 15 años yo trabajé, salía de mi casa a las 5 de la mañana y llegaba a las 9 de la noche a mi casa. Esa era mi vida. Trabajaba, salía de 5 y regresaba a las 9 de la noche, generalmente. En el 2018 empieza una interrupción en mi salud. Tú en el momento pues te angustias y le haces 20,000 preguntas al Señor y por qué a mí y demás, ¿no? Pero cuando empieza esa interrupción, lo que está tratando de decirme Dios es, no le estás prestando atención a lo que has debido prestarle atención. O sea, esto es un llamado. O sea, y a veces Dios pone ciertas interrupciones en nuestra vida para que uno se centre diciendo, tengo que prestarle atención a mi salud. O sea, no como a las horas, no hago ninguna actividad física, no, o sea, estoy totalmente estresada todo el tiempo. Hay que hacer un pare. Entonces, a veces ciertas interrupciones en nuestra vida nos están mostrando, nosotros peleando con eso y Dios está tratando de mostrarnos. Pregunta, ¿estoy dejando a un lado mi orgullo para que Jesús intervenga? ¿Qué tan fácil reconozco mis grietas y mis fallas? ¿Qué tan fácil reconocemos nosotros nuestros errores? Te pregúntese, ¿qué tan fácil reconozco yo que me he equivocado? Sin acusar al otro, recuerde. ¿Qué tan fácil yo reconozco mis grietas? Cuando Jairo se rinde a los pies de Jesús, le está diciendo, tú eres superior. Yo no tengo el control, ayúdame con esto. Y a veces Dios está esperando eso de nosotros. Vamos con eso. ¿Cómo estamos de nuestro orgullo? ¿Qué nos está costando entregarle a Jesús? ¿Qué área nos está costando? Señor, te puedo entregar esta área, pero aquella no. ¿Qué tan fácil reconozco? Estoy fallando en esto, Dios, ayúdame. Mire, usted no sabe la libertad que hay en que usted reconozca que tiene una lucha con algo. Señor, lucho con esto. Lucho con el enojo, Señor. Sí. Estoy en una batalla con esto. O sea, reconocer eso. Lo tercero, ¿es Jesús mi camino? Hagamos esa pregunta. Por 12 años esta mujer, con flujo por 12 años, no tuvo otra opción. No había escuchado jamás de Jesús. Por 12 años ella no tuvo otro camino. Estuvo por muchos caminos, los cuales no la llevaban a la sanidad. Gastó en médicos, gastó me imagino que sus emociones, su cuerpo, su familia. ¿Sabe que son los 12 años en tratamientos médicos y al final no tienes nada? O sea, se había desgastado, pero ella no había tenido la oportunidad de escuchar a Jesús. El día que ella escuchó hablar de Jesús, enseguida supo que ese era el camino que debía seguir. O sea, por 12 años, recuerde que hasta ese momento no estaba Jesús, pero cuando ella escucha, hay alguien que me puede traer sanidad, ella dijo, ese es el camino que yo voy a tomar. Y fue por ese camino, venciendo miedos, obstáculos, cultura. Una mujer no se le permitía estar sola en la calle, recuerde. Y si estaba sola en la calle era porque era de dudosa reputación. Una mujer con flujo de sangre era inmunda en la calle. O sea, debía guardarse en su casa. Entonces imagina 12 años cómo estaba esa mujer, su color de piel, toda ella. Pero así venció excusas, miedos, cultura, porque se había decidido por Jesús. Jesús es mi camino. Yo pensaba esta mañana y le decía, Señor, a veces tú eres una opción para nosotros y ese es el problema. O sea, Jesús se convierte en una opción. O sea, hay otras opciones, Jesús es una. Y cuando pasa eso, yo no pongo toda mi pasión, toda mi entrega, o sea, para conocerlo, porque es una opción. O sea, puede ser Jesús o el trabajo o puede ser otra cosa. Pero cuando Él es el camino, o sea, no hay otro camino. Cuando Él es la verdad,
no hay otra verdad. Y cuando eres la vida, no hay otra vida, entonces nosotros vamos a empezar a tener la libertad que tuvo esta mujer. Jesús está presente en mis decisiones diarias, o sea, le hago partícipe a Jesús de mis decisiones diarias, hablo con Él, le cuento. O a veces nosotros generamos excusas para no acercarnos a Jesús. Me encanta esta mujer, o sea, yo me pongo en sus papeles y digo, no sé si de pronto a veces tenemos el valor que tuvo ella o tenemos que estar en una situación tan desesperada para decir, me voy con todo por Jesús. Nos vamos a hacer la pregunta, quiero decidirme yo en mi vida a decir, Jesús, tú eres mi camino. O sea, no hay excusas para yo seguirte. ¿Hay placeres en este mundo? Muchísimos. Pero Jesús no se puede convertir en una opción, tiene que ser el camino. O sea, Él es mi camino. La palabra de Dios nos dice en Isaías 30, encontrad el camino y seguidlo. Y qué fantástico que este camino nos encontró a nosotros. ¿Sí? Cuando en la mañana cuando tú caminas en la finca o en el terreno que hay hierba, es rico porque cuando tú ves toda la hierba verde, pero cuando pasa la primera persona, empieza a mojar el camino y se ve todo el sendero donde va esa persona. Y es fácil si tú quieres seguir el sendero porque ya está marcado. Para nosotros hoy, para esa mujer, era todo un reto porque apenas estaba escuchando de Jesús. Pero para hoy, para nosotros, está disponible Jesús. Las Escrituras hablan la verdad y ellas apuntan a Él. Hoy nosotros tenemos esa posibilidad de que Él sea nuestro camino. Lo cuarto que vamos a aprender hoy aquí de este texto es que la acción es una gran compañera para la fe. Algunas intervenciones que enfrentamos en nuestra vida, algunas circunstancias desafían nuestra fe, desafían nuestras convicciones, desafían nuestra confianza, desafían nuestras certezas. O sea, algunas cosas que usted y yo enfrentamos nos desafían. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Dios qué quiere? O sea, nos desafían. O sea, desafían nuestra fe. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que buscan estas intervenciones en nuestra vida es que yo crezca en mi cercanía con Jesús. O sea, cada circunstancia que nosotros vivimos busca que nosotros nos acerquemos más a Jesús y que nosotros acompañemos a nuestra fe con pequeñas o grandes acciones. No tienen que ser grandes cosas de fe, pero pequeñas acciones a veces nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Hay tres eventos o tres factores que desafían nuestra fe y nuestra confianza y son vistas en el texto. Uno es el tiempo, dos es el miedo y tres es el futuro. Estos tres elementos están en este pasaje. En el tiempo, la palabra en el texto vemos que Jairo está insistiéndole a Jesús porque cree que ya no tiene tiempo. O sea, si Jesús no va rápido a su casa, su hija muere. La mujer del flujo de sangre sabe que no puede perder más tiempo. O sea, necesita que Jesús le haga el milagro ya. Y para nosotros el tiempo es un reto para nuestra fe. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto más voy a durar en esta situación, Señor? ¿Cuánto más, Padre? ¿Cuántos días más? ¿Alguien ha tenido el reto del tiempo? Señor, llevo orando por eso no sé cuánto. Señor, 3 años en esto, Padre, esta situación. ¿Cuánto, Señor? 1 semana, Señor. Hace 3 días que te lo pedí. Sí, el reto del tiempo, el desafío de nuestra fe. ¿Y si ya se pasó el tiempo? ¿Y si ya Dios no lo hace? ¿Y si no lo va a poder hacer? O sea, ese es el desafío. Jairo y la mujer están viviendo lo mismo. Yo me imagino a Jairo, o sea, yo que soy desesperada, creyendo en Jesús por su restauración, me imagino Jairo queriendo que Jesús vaya a su casa. Ahí parece que está calmadito, ¿no? Como que Jairo se acerca, pero imagínese usted, papá, su hija muriéndose en la casa, Jesús es la solución. Yo no me imagino, Jairo debe estar desesperado insistiéndole a Jesús que vaya.
Y así a veces nosotros nos angustiamos de la misma manera cuando el tiempo está acechándonos. Señor, tengo 30, 25, 40, 50, Señor. Y si quedo sin trabajo ahora, ¿qué hago? Sí, todas las preguntas que nos hacemos. Y me encanta, Jesús, cuando Jairo se acerca desesperado para que él vaya, Jesús le dice, bueno, yo voy. Y a la mujer del flujo de sangre, cuando lo toca, se devuelven a prestarle atención. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseña que nuestros tiempos están en sus manos. O sea, nuestro reloj no lo estresa a Él como a nosotros. Porque Él no vive en este mismo plano nuestro, angustiado por el tiempo. Usted se puede angustiar 3 semanas y Dios le da la solución de algo en un día. ¿No le ha pasado? Ay, no, llevaba 3 meses preocupada por esto y mira, Dios lo hace. Dios se detiene para hablarnos y decirnos, en mis tiempos, tu vida está en mis manos. Primera de Pedro 5:10 nos dice, y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. O sea, un poco de tiempo. Dios dice, no me estresa eso. Si usted lo ve, Jesús nunca está acelerado. O sea, yo me imagino caminando al lado de Jesús. Jesús nunca está acelerado. Siempre está. O sea, Él no tiene el estrés nuestro de, ya van a ser las 12, ya van a ser las... No. Él no tiene eso. O sea, Él va a llegar a tiempo a nuestra vida. Aunque a veces pensemos que no lo está haciendo a tiempo, Él va a llegar en ese momento. El segundo elemento que nos aterroriza es el miedo. El texto dice que Jairo estaba dominado por el temor total, su hija se estaba muriendo. Estaba aterrorizado ante esa posibilidad. ¿Y qué hace Jesús? Le dice, no temas, cree solamente. Y a la mujer le dice, tu fe te ha salvado, te ha sanado. ¿Sí? Confianza. Vamos a cambiar tu miedo por confianza, dice Jesús. Confía, yo soy capaz de ayudarte. Estamos trabajando con el Señor el miedo a volar. Y yo decía, Señor, porque yo lo simbolizo muchísimo el estar en el avión como nuestra vida en las manos de Dios, ¿no? Porque tú no ves al piloto. Yo decía, si al menos lo pudiera ver, ¿no? Y hablar con él un ratito, me sentiría más tranquila. Pero la vida es como estar en ese avión. Tú no estás viendo al piloto, pero tú estás confiado que vas a llegar a tu destino porque Él sabe lo que está haciendo. Jesús sabe lo que está haciendo en nuestra vida y nos va a llevar al destino para el cual nos creó. ¿Cómo nos manejamos mientras las turbulencias pasan? Dios va a estar en medio de ellas. Hebreos 17:27 nos dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Cuando experimentamos el temor, el camino no es la valentía. Generalmente cuando tú experimentas temor, la persona dice, no tengas miedo, sé valiente. La forma para enfrentar el temor es la confianza, no la valentía. Porque la valentía depende de uno. Yo soy valiente. Cuando tú tienes miedo no tienes esa capacidad. Pero la confianza depende de otro. Confío en Dios, que es mayor que yo, que es superior. ¿Sí? Mi confianza no está en mí, sino en Él. Entonces, así es que yo voy a poder sortear el reto del miedo, mirando como al invisible. Lo tercero, el futuro. ¿Cómo vamos a enfrentar lo que viene? ¿Alguien ha sentido temor del futuro? ¿Cómo vamos a enfrentar lo que viene? Cuando nosotros recibimos cualquier noticia de salud, uno no se preocupa en el momento que está recibiendo la noticia, sino porque se imagina cómo va a enfrentar los días que vienen frente a ello. O una circunstancia laboral, los días que vienen, cómo van a ser. O cualquier dificultad, ¿cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar después?
A veces nuestra expectativa de un futuro sin esperanza nos deja sin fuerzas para vivir. No sé, de pronto a veces nosotros tenemos la tendencia a imaginarnos cosas terribles. Jairo estaba luchando con su miedo. ¿Qué va a pasar si mi hija se muere? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer ahora? Era su miedo. Y la mujer era, ¿y si no llego a Jesús? ¿Cuánto tiempo más voy a aguantar con esta enfermedad y sin dinero? Todos miedos al futuro, un futuro sombrío. ¿Qué hace Jesús? Jesús los invita a los dos a que lo miren a Él, porque su futuro está en sus manos. Jesús ha estado en nuestro pasado, está en nuestro presente y estará en nuestro futuro. Que descansen en eso. A la mayoría de nosotros no nos gustan las interrupciones, ¿cierto? En especial cuando estas nos generan inconvenientes, miedos, dificultades, ansiedades. Pero para Jesús, toda intervención era una manera de glorificar al Padre. ¡Ay, no hay comida! Excelente, vamos a hacer comida. O sea, toda interrupción, un enfermo, toda interrupción para Jesús era una oportunidad para glorificar a Dios. Cada interrupción de nuestra vida va a ser una oportunidad para que Dios se glorifique. Siempre Jesús lo aprovechaba para enseñar, glorificar al Padre y fortalecer la fe de sus seguidores. Con ese milagro de la mujer del flujo de sangre, no solo se fortaleció ella, sino los discípulos y todos los que estaban viendo. Cuando pasa algo en nuestra vida, no solo se fortalece nuestra fe, sino que se fortalece la fe de las personas que están a nuestro alrededor, porque nosotros podemos glorificar a Dios. Una perspectiva nueva para enfrentar los desafíos de la vida de la mano de nuestro Dios es como debemos ver una interrupción. Lo que nosotros estamos llamando interrupción, puede que Jesús lo esté llamando un encuentro divino con nosotros. Esto no es una interrupción, lo aparté es una cita. O sea, esto que estás viviendo, este carro pinchado en medio de la calle, no, esto no es una interrupción. Yo lo planeé para que nos encontráramos. ¿Sí? Dios quiere acercarse a nosotros. Y tal vez nosotros no vamos a vivir el flujo de sangre y lo de Jairo, le pedimos al Señor que no sea así. Pero que cada pequeña intervención en nuestra vida, usted y yo podamos decirle, Señor, estás actuando en mí. Porque creemos que Jesús está habitando en nosotros, ¿cierto? Creemos que nos ha sellado con su Espíritu Santo. Así que cada evento de nuestra vida no sale del control de Dios. Dios está en medio de nuestras circunstancias. Dios está allí. No las evita, pero nos fortalece en medio de ellas. ¿Listo? Aprendemos y glorificamos al Señor de todo lo que nos pase. No son escenarios fáciles, pero podemos decir, Señor, recibimos con gozo a Jesús en nuestra vida, en nuestra casa. Señor, haz lo que tengas que hacer en nuestra vida, transfórmanos. Nos rendimos. Carácter, que es lo más difícil de rendir. El yo soy así. O sea, eso, rendirle a Jesús eso. Rendirle, poder hablar con claridad de nuestras grietas. Señor, tengo luchas con esto. Tengo luchas con esto, Señor. Hable claro. Y si a veces nosotros necesitamos una persona que nos monitoree esa lucha. Como tengo luchas con el enojo, pongamos. Entonces, no, mi amiga me va a ayudar a saber que, hey, estás enojándote mucho últimamente. O sea, estás fallando, o sea, no estás entregando a Jesús. Sí, necesitamos hablar de aquello, porque eso significa que se lo estamos rindiendo a Jesús, le estamos rindiendo nuestras grietas, nuestras áreas que necesitan ser transformadas. Y le vamos a decir a Jesús que Él es nuestro verdadero camino, que Él es el sendero que queremos seguir. Y para eso necesitamos leer la palabra, compartir en familia, necesitamos fortalecer nuestra fe,
necesitamos pequeñas acciones en nuestra vida que acompañen nuestra fe, que nos ayuden a confiar que nuestro tiempo está en las manos de Jesús, que no tenemos por qué morir en temor, ¿verdad? Porque el Señor está con nosotros y nuestro futuro es un futuro rodeado de esperanza. Jeremías 29:11 nos dice eso, que nuestro futuro, que Él ha planeado para nosotros, es un futuro lleno de esperanza. Y lleno de esperanza no quiere decir, porque a veces pensamos que un futuro lleno de esperanza es cero dificultad. En un futuro de esperanza es que Dios va a estar en medio de todo. Del foso de los leones, del pozo cenagoso, del lago de... O sea, Dios va a estar allí. Cada que nosotros experimentemos una dificultad, una intervención, una frustración, Dios va a estar allí para fortalecernos. Y a veces Dios se presenta a sí mismo, pero a veces Dios envía personas que están en ese momento para nuestra vida. Y aprendamos a ver a Dios en personas, porque a veces en medio de tu dificultad aparece una persona a ayudarte, tú dices, ay no, Dios no se aparece, pero esa persona que está allí es Dios que ha venido a ayudarte. Sí. Entonces, como diría alguien, un ángel que Dios envió en medio de la circunstancia. Entonces, eso. Las interrupciones, recuerde, toda interrupción en mi vida es una oportunidad para acercarme a Jesús. Si primero hay que llorar y patalear, dele, pero luego reconozca que en esa circunstancia Jesús está y que al final, el aprendizaje mayor que nos deja este texto es que Dios nos dice, yo estoy contigo. Le dijo a la mujer, yo estoy contigo, y le dijo al hombre, ven, yo voy contigo. ¿Sí? Él está con nosotros. Al importante, o sea, al que se sentía más espiritual y a la que se sentía menos espiritual, a los dos les dijo lo mismo. Para los dos les dio atención, cuidado y amor. O sea que para todos Jesús está disponible para atender el clamor que hay en nuestro corazón. Los dos hicieron algo, se acercaron y Jesús salió a su encuentro. Hoy le vamos a pedir al Señor que nos podamos acercar a Jesús, a entregarle todas nuestras cargas y podamos confiar que este segundo semestre su gloria va a estar en nuestra vida. Señor, este segundo semestre, Padre, Señor, sin orgullo, con humildad, vamos a correr a su presencia y vamos a ver su mano sobre nuestra vida. Yo anhelo que en diciembre usted y yo podamos levantar nuestra banderita y decir, hasta este día hemos visto la mano de Jesús. O sea que nosotros, nuestra reunión final de este año, vamos a decir, hemos visto a Dios en todo. El Espíritu Santo nos ayudó, nos levantó, peleamos, sí. Luchamos, sí. Batallamos, sí. Rendimos con sangre en la arena, pero aquí estamos, dándole la gloria y la honra al Señor porque estuvo con nosotros. O sea, vamos a correr la batalla y vamos a creerle al Señor que todas las interrupciones que pasen en nuestra vida, Jesús sale al encuentro. Grandes, pequeñas, Dios va a estar allí para fortalecernos y para animarnos y para mostrarnos que Él es fiel, es justo, es leal y nos ama. Entonces, vamos a ponernos en pie, le vamos a decir al Señor, quiero que hoy usted pueda abrir su corazón. 1, dígale, ¿con qué lucha? Grieta, muestre la grieta, listo. Cuando uno quiere arreglar la casa, uno no le dice al trabajador, ahí tengo un problemita en el baño, y el trabajador se queda sin saber qué es. No, uno va y le muestra, mire, esta cosita que está aquí no funciona, ¿cierto? Uno va y el detalle. Si queremos que Dios nos ayude en ciertas áreas de nuestra vida, vamos a decirle, Señor, lucho con el miedo, Señor, lucho con la angustia, lucho con el dinero, lucho con las chicas, lucho con los caballeros. ¿Con qué lucha? Lucho con el orgullo,
con la vanidad, ¿con qué? Con la ansiedad, con la angustia, con la enfermedad. Dígale al Señor con qué está luchando. Eso es uno. Y segundo, le vamos a decir que Él avive nuestra confianza en que está con nosotros. ¿Listo? Amado Señor, queremos darte muchas gracias. Muchas gracias porque Tú has llegado a nuestra vida, Jesús. Gracias por interrumpir nuestro día a día. Gracias porque esta mañana me levanté y Tu misericordia estaba allí para mí. Porque me has sostenido con Tu gracia, porque has hablado a mi corazón, Jesús, porque día a día, Señor, cuando esas circunstancias difíciles pasan, yo me angustio, pierdo mi confianza, desvío mi mirada. Pero en esta mañana, Señor, yo reconozco que Te necesito. Reconozco como esta mujer del flujo de sangre, 12 años, Señor, con esta enfermedad en su cuerpo. Hoy reconozco, Señor, mis fallas, mis grietas, los errores. Reconozco, Señor, que Te necesito porque Tú eres el sanador. Un solo toque Tuyo me sanará. Hoy te pedimos, Jesús, que Tú nos sanes, nos restaures, nos avives y Te entregamos nuestra carga, Jesús. Te entregamos eso que nos preocupa, eso que nos pone ansiosos y Te decimos, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Llena hoy nuestro corazón de Tu consuelo. Llena hoy nuestro corazón de Tu comunión, Señor. Llena hoy nuestro corazón de esperanza contra esperanza. Gracias, Dios, porque no nos has fallado, Señor, no nos has abandonado, nos has guardado día a día. Gracias, Señor, porque aunque a veces creo que el tiempo pasó, porque a veces creo que falta mucho tiempo, porque a veces me angustio, Señor, sé que hoy Tus grandes brazos de amor me recuerdan que Tú no tienes un reloj, que Tú eres el tiempo, que Tú eres el verdadero camino, que Tú eres la vida y que Tú eres la verdad y que no tengo por qué temer, porque cada uno de mis días está escrito en Tu libro. Y si hoy tú quieres acercarte a Jesús y quieres decirle, Jesús, yo te abro mi corazón y te digo que Tú eres mi camino, Jesús, enséñame a escuchar Tu voz, a verte en las circunstancias, a verte en las personas, a verte cada día en mi vida, Jesús. Abre mis ojos, abre mi mente, abre mi corazón a Ti. Hoy me quito, Señor, la coraza, me desarmo. No soy una posición, no soy un título, no soy un trabajo, Señor. Mi vida no depende de ese trabajo, no depende de ese negocio, no depende de un apellido, no depende de nada de eso, Señor. Hoy mi llamado es estar a Tus pies. Señor, ayúdanos a recuperar nuestros roles, de ser el papá que Tú quieres que yo sea, de ser la mamá que Tú quieres que yo sea, Señor, de ser la hermana, la hija, la tía, la hermana, el hermano, Señor, que Tú me has llamado a ser. Nos rendimos a Ti, Dios Todopoderoso, y corremos a Ti como esta mujer, venciendo miedos, venciendo obstáculos, venciendo la cultura, venciendo nuestros argumentos, los que no nos dejan, Señor, ser como Tú quieres que seamos. Los vencemos en esta mañana y Te decimos, sí, Jesús, sí quiero contigo. Y Tú eres mi sanador, mi redentor, mi libertador, mi torre fuerte, mi castillo. Y sí hay futuro y esperanza contigo. Mis hijos están guardados por Ti. Mis generaciones son benditas en Ti. Sí hay esperanza para los que han creído en Ti. Sí hay esperanza para mi familia. Hay esperanza, Señor, que Te conozcan. Esperanza que podamos tener el pan en la mesa, Señor. Sí hay esperanza de sanidad. Hay esperanza contra esperanza en Ti.
Te adoramos, Jesús, en esta mañana, y quiero pedirte que levantes tus brazos y le digas: Jesús, soy tuyo y tú eres mío. Somos uno en Cristo y sé que vamos a ver tu victoria, Señor, y tu bondad en la tierra. Circunstancia, Jesús, y al verte en nuestra circunstancia tenemos paz y confianza. Paz y confianza. Tú lo harás, Dios, a tu manera, en tu tiempo, con tus métodos, con tu gran amor y con tu gracia. Mientras escucho el latir de su corazón y su voz que me dice: no temas, yo te ayudo. No temas, yo estoy contigo. No temas, yo soy tu Dios. No temas. Y decido hoy abrazarme a ti, Jesús, y decirte que confío y espero. Creo en ti y te creo, Jesús, que aunque las olas se levanten y el mar esté embravecido, tú eres y seguirás siendo mi Dios. Te amamos, Jesús. Y si tú hoy necesitas acercarte a Jesús y quieres decirle: Jesús, que mis ojos solo te vean a ti, que hoy me pueda abrazar a ti y saber que tengo vida eterna y vida en abundancia por ese gran amor que jamás me rechaza y que siempre me da un lugar en su mesa en Cristo Jesús. Amén. Amén.